Le agradecemos al doctor Meyer, al doctor Lorenzo Meyer, que nos acompañe este día aquí en Los Periodistas. Siempre se lo agradecemos porque siempre es muy oportuno su análisis y siempre recurrimos a él en momentos como este en particular, que es un momento muy interesante en el sentido que también, por un lado, es inédito y por el otro lado, pues puede uno aprender también de la historia para entenderlo. Yo empezaría, doctor, después de agradecerle que esté aquí, empezaría por preguntarle si hay un momento en la historia del siglo XX mexicano, siglo XXI mexicano, en el que se haya dado lo que se ha dado ahora mismo aquí en la elección interna del oficialismo de Morena y de la izquierda, doctor. Muchas gracias. Bueno, Alejandro, tengo que responder sí y no. Las dos cosas. Tomemos a partir de que ya la revolución triunfó, etcétera, que es ya el México moderno, y en esas condiciones, bueno, en el inicio, digamos desde Carranza hasta los 1920, pues sí, había dentro del grupo político que algunos ya llamaron la familia revolucionaria, había muchos pleitos de familia y se resolvían de una manera, pues, violenta. A Carranza lo eliminan, luego Obregón elimina a los de la Huertistas, que le ponían trabas a su decisión de dejar en la silla presidencial a Calles. Luego, cuando Calles va a dejar la presidencia, Obregón dice, bueno, yo mejor vuelvo, porque no hay nadie que me pueda reemplazar como caudillo de la revolución. Y antes de eso, pues tienen que eliminar a competidores y lleguemos quizá al momento más ya estable y más institucional, que es el cardenismo, y que se parece en unas partes a lo que estamos viviendo ahora. Tenemos la elección de Cárdenas. La decisión, la elección no tenía sentido. La decisión del jefe máximo de Plutarco Elías Calles, que ya no era presidente, pero era el que manejaba la política, de quien sucedería ya en un sexenio completo, finalmente, a estos tres presidentes que de manera provisional puso Calles al cargo de la administración, no de la política, de la administración de lo político, que fueron pues Portes Gil, el ingeniero Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, ¿no? Entonces llega ya el momento en que hay que decidirse por quién va a gobernar un sexenio. Acordémonos que entonces las cosas estaban en cuatrienios, que se había pensado ya en el sexenio, pero pues con eso de que mataron a Obregón y tuvieron que improvisar, este iba a ser ya el sexenio, ya la institucionalización. Y dentro del abuelo del PRI, el PNR, que es el origen, luego viene el PRM, que es, digamos, es su hijo, y luego el PRI, que es su nieto. Dentro de ese partido dominado por la figura de Calles, pero que era una amalgama, pero verdadera amalgama de corrientes, de personalidades. Sí, obedecían a Calles, pero
cada quien para su santo, se forman finalmente dos grandes corrientes. La cardenista y la de Pérez Treviño, los dos generales, los dos leales a Calles, los dos ya diciendo, queremos ser presidentes y teniendo sus oficinas. Esto es ya interesante, ponen oficinas en vez de andar dando matar a Serrano y a Arnulfo R. Gómez como lo que hicieron Calles y Obregón. Aquí ya está muy civilizado, ya tienen sus oficinas, cada quien, su pequeña burocracia. Y sí, dentro del partido se da esta división, todos tienen que tomar partido dentro del partido y lo hacen abiertamente hasta que llega el momento en que Calles toma la decisión, es Cárdenas, y le ofrece, como más o menos ahora se está viendo, le ofrece a Pérez Treviño administrar la campaña electoral de Cárdenas. Entonces, el rival de Cárdenas se queda para administrar su campaña, una campaña en donde la oposición no tenía ninguna posibilidad, cero. Pero tenía buenas gentes la oposición, no como ahora. Tenía a Adalberto Tejeda, que había sido gobernador de Veracruz y un conocedor de la historia y una gente de izquierda que había organizado sus propias bases en Veracruz, campesinas, y era, después iba a ser enviado enviado de México en la República Española, y claro, cuando la República se acabó, pues también él se tuvo que regresar, pero era una gente con mucha conciencia, sí era realmente de izquierda, hasta el final de sus días. Adalberto Tejeda era coronel, no era general, pero era como todos los jefes y generales de la época, no salido de ningún colegio militar, sino salido de la experiencia de la vida. Y la decisión va a ser Cárdenas, y todos más o menos se cuadraron. No había ahí la posibilidad abierta de estar formando grupos en el inicio. A lo largo del cardenismo, sí, poco a poco se fue decantando, bueno, se deshicieron de Calles, ¿no? Ya, eso dejó al presidente por primera vez después pues después de Porfirio Díaz, realmente, el presidente era el que mandaba y tenía el control del ejército, tenía el control de las organizaciones de masas, tenía el control del país. Y nadie se hacía ilusiones de que hubiera otras posibilidades. Sin embargo, la experiencia del cardenismo fue tan dura, fue un shock para quienes tenían una visión más o menos conservadora o de plano conservadora de derecha como Almazán, que al final estaban dispuestos a enfrentarse a Cárdenas y estaban dispuestos incluso al uso de la fuerza. Se organizaron allá en la tierra de Alejandro, en Chihuahua, se organizaron y hubo hasta encuentros no muy importantes de este intento de rebelión, porque Almazán al final dijo no tiene sentido una solución, otra vez una solución militar y otra vez volver al México del pasado. Ya, luego le dieron muy buenas concesiones a Almazán, hizo muchos negocios en Acapulco, por cierto, y ya se apaciguó. Pero sí, ahí quedó clarito que el partido, en el momento en que
Cárdenas tiene que salir, afloran otra vez la derecha y la izquierda. Y como ya lo sabemos todos, la derecha ganó. Entonces, tenemos como, digamos, experiencia política esto de un partido unificado después de haber vivido una constante fragmentación y violencia interna. Hubo también violencia externa, pero nada más la cristera, digamos, de los años 20 y algo de los 30. Pero la violencia dura política era de dentro del partido en el poder. Entonces, en estas condiciones, ahora, bueno, después de que se disciplina Almazán, hay otro intento desde dentro durante el gobierno de Ávila Camacho, Ezequiel Padilla y Miguel Alemán, los dos confrontados, pero confrontados, nada más que sin violencia, esta vez si no hay asomo de violencia, pero la lucha fue dura y se impuso Ávila Camacho con el apoyo alemán, que conste, Ávila Camacho ya tuvo que, digamos, luchar contra un actor bien interesante, Estados Unidos. Estados Unidos no quería a Miguel Alemán, quería a Ezequiel Padilla porque él había sido el secretario de Relaciones, hablaba muy bien el inglés, y era hombre de mundo, había ido a todas partes, había conseguido algo realmente inédito, que el presidente norteamericano viniera a México, a Monterrey, teniendo poliomielitis, teniendo una dificultad en movilizarse para entrevistarse con Ávila Camacho durante la guerra, como si no tuviera otra cosa que hacer. Roosevelt se vino durante la guerra a México para y Estados Unidos estaba abiertamente en favor de Alemán. Y eso es fascinante ver los documentos en los archivos norteamericanos en donde, pues sí, estaba casi cocinado. Y no, ahí México ya impuso sus propias, sus prioridades como gobierno. Creo que Estados Unidos ya no se ha vuelto a meter tan duro. Habría que examinar los archivos recientes, pero entonces la presencia de un presidente fuerte quedó entonces arraigada. Sí hubo, por ejemplo, en el gobierno de Ruiz Cortines. Ruiz Cortines tuvo que lidiar con varios caciques de Tamaulipas, de San Luis Potosí, Gonzalo N. Santos, que era cacique de los buenos, y alguien más en el Pacífico, creo que de Colima. Pero lo que hizo Ruiz Cortines fue ponerlos a neutralizarse unos a los otros, y él sacó a Adolfo López Mateos como su candidato. Y en ese momento sí, ya tenemos el presidencialismo más fuerte que haya habido en México, más fuerte que el de Porfirio Díaz incluso. Y de ahí viene para atrás la cosa, o para adelante. Yo la veo muy positiva. Poco a poco, pues, fue surgiendo el pluralismo que ahora tenemos. Este pluralismo lo intentó primero la derecha, hay que reconocérselo, el PAN. El PAN fue el partido que se opuso, tenía una doctrina, tenía un líder, tenía una organización, no tenía masas, eso sí, pero era un partido más bien de cuadros que de masas. Y ahí está.
era la loyal opposition, ¿no? La oposición leal. Y desde el otro lado estaba la izquierda que no creía en las elecciones, creía pues en la ortodoxia de la revolución. Había que llegar al poder por la fuerza, la violencia, con el apoyo de una parte, por lo menos, del proletariado y del campesinado, imponer un régimen muy diferente. Pero entre estas dos fuerzas, la derecha se quedó en su partido, aunque el PRI, claro que tenía su derecha, pues Alemán era la derecha, era más derecha alemán que el PAN. Y dentro del PRI siguió siendo una fuerza discreta. También Cárdenas siguió teniendo una fuerza de izquierda dentro del PRI, lo cual le convenía al presidente en turno. Claro. Los ponía uno contra el otro y medio los neutralizaba, así la contrapunteada. Pero el dueño del proceso, pues era el presidente. Y así, poco a poco, ya lo fuimos viendo después del 88, bueno, desde antes, pero se tuvo que ir abriendo, no porque quisiera, sino el PRI podía haber dicho, no voy, me llevan al pluralismo, y ya se hace lo que ahora conocemos. Ahora sí, ya hay un pluralismo dentro de los partidos y entre los partidos. Sí, y llegamos al momento en el que un primer gobierno de izquierda procesa su sucesión, y una sucesión, un proceso interno que cierra una etapa, desde mi punto de vista, el día de ayer, cuando el vencido dice, me quedo, porque estaba latente la ruptura. Se cierra una etapa, pero no se inicia otra. ¿Qué tanta esa otra etapa, lo que viene hacia la elección y luego hacia la integración de un gobierno que muy probablemente será el que encabece Claudia Sheinbaum, va a mantener tensiones al interior precisamente por un grupo que reivindica ser el segundo lugar y que exige también ser considerado como tal para el reparto de posiciones? No, es buenísimo, porque ahí sí estamos ante algo probablemente inédito. Vamos a echarnos otra vez para atrás rapidísimo y volvemos a esto. En el gobierno incluso de Porfirio Díaz había las dos facciones. Estaba Bernardo Reyes con el apoyo del ejército y de las clases medias. Esas eran, ya desde entonces andaban jugando en este campo. Y del otro, los científicos, los de Limantur, este señor que alguien dijo que era el sueño de un modisto porque se vestía como príncipe, y era en cierto sentido un príncipe. Entonces estas dos fuerzas en realidad chocaron de tal manera que contribuyeron mucho a echar abajo el régimen de Díaz. Sí, Madero y la revolución, etcétera, pero si hubiera habido una unión entre los diferentes porfiristas, ya sabían que don Porfirio tenía que morirse muy pronto, y más en aquella época en donde no había clínicas Mayo ni Médica Sur ni nada por el estilo. Entonces ya tenía que irse de este mundo, lo sabían, pero chocaron y debilitaron al régimen, y ya luego vino Madero, etcétera, para abajo. Ahora, en el siglo XXI, la culminación de este proceso, bueno, sí es que esta es la culminación, de hacer del México de un único partido de Estado a un pluripartidismo, y que ya se acerca a la democracia formal política,
no a la democracia social, pero también va por ese camino, va por los dos. En este proceso pacífico, que esa es la otra, hay que subrayarlo, es pacífico, hay una figura realmente fuerte, realmente carismática, que es la de Andrés Manuel. Pero allí está un problema, no nuestro, sino de la historia en general, que el líder carismático a veces no se va, se queda hasta que las circunstancias lo sacan por las buenas o las malas de la jugada. Andrés Manuel, supongo que bien consciente de esto, dice, yo decido irme, no me van a correr, me voy a ir y voy a seguir puntualmente el sexenio y ya no voy a intentar ser como Plutarco Elías Calles o cosas parecidas, ¿no? Me voy a ir y se va a llevar el carisma. Va a dejar a Morena sin líder carismático. Ahorita Andrés Manuel puede, de manera directa o indirecta, disciplinar a todos los grupos que están apareciendo en Morena. A él no lo retan, o si lo retan, o como en el pasado hubo algunos retos, pues salieron muy raspados los que lo retaron. Aprendieron que no era ese el camino, pero se va y el carisma no puede ser heredado a quien le suceda como candidato o candidata, bueno, ya vamos a decirlo, a Claudia, no se lo puede heredar, y va a tener Claudia que estar gobernando con desde el principio, con alguien que desde el principio dice, yo quiero ser presidente, vámonos. Eso no le había pasado de manera tan clara ni a Porfirio Díaz ni a los que siguieron. Aquí está, sobre advertencia no hay engaño. Ebrard ya dijo cuál es su proyecto. Doctor, porque ahí entramos entonces en un terreno que incluso puede transitar hacia el riesgo, ahorita en un riesgo político, pero después hacia la ingobernabilidad. Algo donde quisiera que usted mezclara un componente que es novedoso, pero que es muy importante en el mundo y en un país como México, que es que ella es mujer y que conducirla a ella a que se acerque, parezca o le construyan esa imagen de ingobernabilidad, puede ser muy riesgoso. Personalmente, a lo mejor yo veo a mi país como más adelantado en esto, más civilizado. No le doy mucha importancia a lo del género. Yo, algo, muchos otros sí, pero yo ya casi lo descarto. Catalina la Grande en Rusia, vaya que sí gobernó. Y Oiga, pero la pasó por cita el de arco del Catalina la triunfo a Grande. todos los que quisieron, y todos quedaron disciplinaditos. Entonces, sí se puede tener un liderazgo fuerte siendo mujer, y sobre todo ahora, porque ya lo aceptamos, al menos formalmente, de dientes para afuera. El hecho de tener que obedecer al INE en esto de que paridad de género hubiera sido, pero inimaginable todavía hace unos 50, 60 años, y ahora transcurrió más o menos en la normalidad, porque también se sabe qué es la normalidad en el mundo. Ya tuvimos a la Thatcher, hasta al Germán de esa usaba decirle Thatcher a alguien que mandaba en su casa y dura. Entonces,
la Thatcher ya es una fórmula que se hizo mundial de una mujer muy, con un liderazgo muy fuerte. No me gustó hacia dónde llevaba su liderazgo, pero de que era fuerte, y nadie la retó. Luego vino otro personaje, también mujer, como primera ministra, y salió un desastre. Pero salieron desastres hombres y mujeres en Inglaterra como primeros ministros o ministras. Yo me sospecho que no es ya no es ese un factor central, pero a lo mejor estoy demasiado optimista, lo acepto. A lo mejor sí, el ser mujeres sí, un factor que debemos de meterlo en el centro de nuestras consideraciones, pero yo creo que es la capacidad de... ¿Por qué es líder Andrés Manuel? Pues en buena medida por su biografía, porque se metió en esto desde muy joven y aguantó una cantidad de derrotas y se levantó y lo derrotaron y volvió a levantarse y se hizo muy un líder hecho en el fragor de la batalla a lo largo de decenios. No hay eso ahora. Lo que se puede decir de el caso de Claudia Sheinbaum es que no se ha movido hacia una posición diferente. Ella siempre ha estado en la izquierda. Según lo vimos en el libro que sacó su biografía, desde los 15 años andaba ahí. Pero pues sí, el reto es enorme para ella, para la clase política y para nosotros como sociedad. Y el factor Marcelo Ebrard, alguien que apenas el día de ayer, justo cuando dice que se queda en Morena, pero anuncia al mismo tiempo que quiere ser presidente de México dentro de 6 años. ¿Qué implicaciones tiene al interior del movimiento liderado todavía por Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué riesgos implica también para quien será muy probablemente presidenta de México? Sí, por eso señalaba yo que ahí sí está la cosa, va a ser un experimento. No sé qué, visto desde fuera va a ser un experimento muy interesante, visto desde dentro a lo mejor lo sufrimos, pero sí va a ser inédito en nuestro caso que recién estrenamos la pluralidad política, el pluripartidismo, pero apenas estamos en pañales en eso y ya viene aquí alguien que nos dice, dentro de 6 años yo soy candidato a la presidencia. Más claro ni el agua. Eso no lo habíamos visto antes. Claro que un montón de miembros de la clase política, del gabinete en el pasado, soñaban desde el principio con llegar a ser los candidatos presidenciales, pero no lo decían. Eso era digamos, uno lo intuía, o en los pequeños círculos sí se decía, no, pues fulano ya me dijo que él está trabajando para eso, etcétera, pero no una declaración tan abierta. Eso hay que reconocérselo a Ebrard. No va a engañar a nadie. Él dijo que va a trabajar para su candidatura. Eso presenta un reto, pero grande para Claudia, porque trabajar abiertamente para la candidatura es tener como secundario el buen funcionamiento y digamos, el éxito del gobierno de quien sea presidente o presidenta. Está, sí, generando una situación que no conocíamos. Vamos a ver cómo nos comportamos todos. Claro, nosotros importamos bastante poco, pero allá arriba, cómo se comporta el círculo del poder político
y no nos metemos con el círculo del poder económico, pero puede ser que en esto vean una oportunidad. Ah, así que está dividido el gobierno, ¿eh? Y ahí vamos a ver, quizá fulano sea más, sea posible entablar una relación a lo largo del sexenio con él y llevarlo a una posición que es la que queremos nosotros. Entonces, el otro factor, pero realmente fuerte, es el poder económico. Pero también hay otro, ese que hizo que, en cierto sentido, que Clara Brugada sea ahora la candidata de Morena, un factor que no estaba antes, el de los militantes, que antes eran súbditos al servicio de las élites, pero ahora ya hubo una cierta rebelión, cuando se firmaron cartas y se puso al descubierto, nosotros estamos con Clara, nosotros estamos con Marcelo. No fueron los pequeños o que damos como poderosos o son poderosos, a lo mejor ese grupo relativamente pequeño que está hasta arriba de la pirámide política, sino los que están abajo. Entonces, esos van a buscar también, o pueden buscar en esta división, en de alguien que dice desde el principio, yo quiero ser presidente, bueno, pues lo van o a buscar o a combatir. Doctor, ahí hay un tema muy poderoso. Él dice, Marcelo Ebrard dice que él es la segunda fuerza al interior del movimiento. Ya para empezar ahí, él mismo se da una calificación. Y luego también reclama, no es menor la calificación, No. porque a partir de la calificación, él reclama cuota de poder. Él dice, yo quiero cuotas de poder muy concretas. Cada uno de los medios ha manejado qué significa esa cuota de poder. Algunos dicen que ese 27, 26% que él reclama es en los congresos locales, en las candidaturas e incluso en el gabinete. Es decir, visto al revés, cada porción que tú le entregues a Marcelo Ebrard va a operar en su objetivo principal, que es trabajar su candidatura, donde todo lo demás, incluyendo el gobierno e incluyendo el desempeño del país, es secundario. Sí, sí, estoy bien de acuerdo con esa observación. El anunciar tan temprano, en el inicio, en el arranque, cuál es la meta, que no es la meta del partido. El partido tiene como meta gobernar y aumentar sus bases, etcétera. No tiene ahorita como meta estar preparando al siguiente presidente o presidenta. No es su meta. Pero alguien dentro del partido dice, esa es mi meta y la digo para que nadie se llame a engaño. Bueno, pues sí, si reclama esa cuota de poder y la consigue, sí es una fuerza que los otros, los que intenten neutralizarlos, van ahorita, en este momento, van en desventaja, porque él ya se adelantó en anunciar su intención, en tener sus cuadros, en pedir posiciones, y desde esas posiciones, en caso de que se las den, armar una especie de partido dentro del partido. Y a lo mejor no hay nadie que sea capaz de enfrentarlo dentro del partido, pero como ya dijimos, fuerzas externas pueden estar también interfiriendo, pero bueno, pues es la incertidumbre democrática. Tal cual. Ahora, aunque tácitamente Marcelo Ebrard ha, digamos, reconocido, pues que Claudia Sheinbaum es ya la candidata
o precandidata a la presidencia de la República, no se puede olvidar una frase que fue: no nos vamos a someter a esa señora. Habría necesidad o debe haber un acto político en el que Marcelo Ebrard se encuentre con Claudia Sheinbaum y se materialice, se consume la adhesión, la permanencia en Morena y en su proyecto, en el que Ebrard le levante la mano a Claudia Sheinbaum. Lo que decía Noroña ayer, ¿no? Que se requiere de ese gesto simbólico, porque sí, el gesto obedece a que poco antes se había dicho que él, frente a esa señora, no iba a... Ya el decirle esa señora, el lenguaje implica muchas cosas. Estaban implícitas, pero ahí estaban y todo mundo lo puede entender. Entonces se necesita una respuesta, sí, simbólica para, digamos, limpiar esa parte. Sí, va a estar interesante. Aquí la ventaja de Sheinbaum es que tiene el apoyo del López Obrador, pero el López Obrador se va en principio a distanciar y va a ir desapareciendo, esfumándose en la vida cotidiana y tan difícil de México y de los partidos. Claudia tiene, si no tiene carisma, tiene carrera, tiene su biografía. Es una biografía muy clara, clarísima. No hay titubeos. Ebrard tiene una biografía distinta. No está enteramente identificado con la izquierda. Como se vio ya en estos momentos con Harfuch, es clara, con una carrera desde el principio en la izquierda, y alguien que sí tiene fuerza política, ya sacó fuerza política, pero no tiene esa biografía, y las biografías, por más que tengan buenos biógrafos, no se pueden inventar mucho. Y Claudia tendría que manejarse con mucho cuidado. Su legitimidad está en la izquierda y en haber recibido de López Obrador la bendición, que esta es mi heredera muy querida en quien he puesto todas mis complacencias. Bueno, allí ya quedó. Ebrard dijo que no era tan querida y que no la veía muy bien. Bueno, alguien tiene que recular aquí y sería bueno, pues por razones políticas, que sí hubiera un gesto, no nada más de decir, ya la vi, ya tuvimos un acuerdo, sino hacer un gesto equivalente a la frase esa tan lapidaria no solamente fue no doblegarse, sino señalar que era mujer. Quizá no pudo haber dicho, no me doblego ante ciertas fuerzas que se impusieron de manera ilegítima porque manipularon las encuestas, por ejemplo. Pero el haber puesto el dedo en que era esa mujer, sí, va a costar un poco de trabajo. Se puede, yo digo que sí se puede, pero... Tendría que decir algo que no parece que tenga muchas ganas de decir, que es, sí me voy a someter a esa señora. Esa sería la contraparte, digamos, de lo que dijo apenas hace unas semanas. Ahora, doctor, déjeme, le planteo esto. Él acepta. Ok, vámonos, ya, voy a entrarle al partido, me quedo en el partido, acepto las reglas del partido, voy a estar ahí.
aun cuando la apuesta siempre está flotando de cuándo van a volver a romper, porque pues mientras él no se disculpe y se subordine, pues siempre van a estar pendiente, va a estar pendiente esa ruptura. Ahora, a la hora de él subordinarse a la estructura partidaria al menos, no queda la posibilidad de que en realidad quien decida la ruptura no sea necesariamente él, sino que la misma Claudia tenga esa posibilidad de decir, espérame, yo te conduzco ahora hacia la ruptura. ¿No puede darse también eso? Sí, sí, sí puede. Sobre todo si va adquiriendo ya el liderazgo político por sí misma, porque ese es un momento que tiene que ser muy pasajero, pero en este momento todavía con Andrés Manuel y sin las formalidades de ser reconocida ya como la líder política indiscutible de Morena, a lo mejor todavía no es el momento, pero sí, claro que puede ser eso. No, puede ser que no espere a que la iniciativa venga desde el otro lado, sino que ella la tome, pero ya lo está diciendo, necesitamos ganar el Congreso, necesitamos todos los apoyos que sean posibles sin andar menospreciando a ninguno, incluyendo ese que a Alejandro le parece tan horrible que es el Partido Verde, hasta ese lo necesitan. Entonces, pues yo creo que sería más adelante, pero como posibilidad sí, pues sí, es una jugada política. Y aún el darles espacios, convertir a muchos de los marcelistas en Lili Telles en potencia, que teniendo ya las posiciones puedan utilizarlas para sus propios fines. Bueno, el fin mayor de Marcelo, que ya lo dijo, es la candidatura presidencial en el 2030. Sí, sí, los Lili Telles están en potencia, ¿no? Sí. Pero eso estarían con o sin Marcelo, están por eso es de recoger un montón de apoyos que son frágiles, sí, independientemente del tema que estamos discutiendo, que es Marcelo. Eso siempre está abierto. Pues es un costo que tiene que está pagando Morena, como se necesitan votos, y un voto es un voto independientemente de quién lo dé, no es por calidad el voto, sino por número. Si fuera por calidad, bueno, otra cosa sería, pero como no hay en democracia, se supone que todos valemos exactamente los mismos. Salinas Pliego y nosotros, en eso somos iguales. Bueno, en la realidad no lo somos, pero en la ficción democrática, pues sí se necesitan todos los votos. Tal cual. Doctor, muchas gracias por la oportunidad de conversar. De verdad, se lo agradecemos. Gracias. No, pues gracias por la invitación. Yo creo que las gracias son mutuas, en serio, porque a mí también me estimula mucho el conversar con ustedes y ver su programa diario y las ideas que van y vienen ahí. Y si en algo puedo ser útil, también me da gusto. Hombre, muchísimas gracias, muy buenas tardes y volvemos.